Desde los abismos sagrados de los Andes hasta los textos más antiguos de la Biblia, existe una verdad que ha sido enterrada por siglos. Una conexión secreta entre los incas, Jesús y las profecías del fin del mundo. No es solo una historia olvidada, es una verdad silenciada por conquistadores y por la propia Iglesia. Los incas, guardianes del sol y la tierra, hablaron de señales celestiales, de un retorno glorioso, de un juicio venidero. Pero ¿qué pasaría si esas visiones no fueran mitos, sino mensajes divinos que coinciden con el Apocalipsis bíblico? En este viaje revelaremos los secretos que se escondieron bajo templos sagrados, códices perdidos y leyendas que resisten al olvido. Porque tal vez el verdadero legado espiritual de los incas no fue destruido, solo fue ocultado. Dale play y suscríbete para descubrir lo que nadie se atrevió a contarte. 1. El origen oculto de los incas. Durante siglos, el misterio de los orígenes de los incas ha sido objeto de fascinación y especulación. Su llegada a la región andina se pierde en la bruma del tiempo, dejando perplejos a historiadores y arqueólogos. Algunos relatos sugieren que fueron enviados por dioses, mientras que otros mencionan una línea sanguínea con rituales sagrados que los conectan con el cosmos. Este origen mítico les confería un papel divino, convirtiéndolos en intermediarios entre el cielo y la tierra. Sin embargo, el relato oficial de la historia, proporcionado en gran medida por los conquistadores, ha intentado borrar estos elementos sobrenaturales. A medida que exploramos este origen, se revelan pistas que parecen apuntar a una relación más profunda con las profecías cristianas del Apocalipsis. Los paralelismos entre estas narrativas ofrecen una inquietante reflexión sobre la conexión entre mortalidad, divinidad y destino. 2. Profecías de los quechuas. En la vasta tradición oral quechua abundan las profecías que han perdurado a pesar de la opresión y el silencio impuesto por las culturas colonizadoras. Estas visiones del futuro no solo hablan de desastres naturales y guerras, sino también de un tiempo en que el equilibrio entre el hombre y la naturaleza se habrá roto. En su sabiduría ancestral, los quechuas vaticinan un retorno de los grandes espíritus y avisan sobre un final que no es solo local, sino universal. Así, se establece una conexión palpable con la figura de Jesús, quien en el cristianismo es visto como el Redentor que traerá un nuevo orden en el Apocalipsis. Las similitudes entre estas profecías ponen de relieve cómo diversos cultos han tratado de explicar el ciclo de la vida y la muerte. Al desenredar estas trazas de conocimiento, nos encontramos ante la posibilidad de un entendimiento más amplio que podría ayudarnos a enfrentar las crisis contemporáneas. 3. Jesús y el Dios Sol, un paralelismo. La figura de Jesús como el Hijo de Dios presenta sorprendentes resonancias con el Dios Sol de los incas, Inti, quien simboliza la fertilidad y la esperanza. La mitología andina describe la llegada de un Salvador que traería luz y justicia, con elementos que se entrelazan con la narrativa cristiana de sacrificio y redención. Este paralelismo sugiere no solo una superposición cultural, sino una búsqueda universal de conexión con lo divino. Las similitudes son más que superficiales. Tanto en las tradiciones incaicas como en el cristianismo se plantea la idea de un sacrificio que lleva consigo la posibilidad de una nueva vida. Este relato compartido invita a cuestionar cómo los elementos de fe se transforman a lo largo de las eras, fusionándose y confrontándose en una espiral interminable. En nuestro deseo de comprender, nos preguntamos si estas historias, ya sea en el ámbito andino o en el contexto europeo, no son más que reflejos de una verdad cósmica que nos une. 4. La llegada de los conquistadores.
El encuentro entre los conquistadores españoles y el imperio incaico marcó un punto de inflexión histórico que cambió el curso de América. La llegada de hombres con armaduras y cruz en mano no solo trajo violencia y dominación, sino también la imposición de una fe que pretendía borrar las creencias preexistentes. Como resultado, los principios de los incas comenzaron a ser considerados herejías y las verdades ancestrales fueron enterradas bajo un manto de ignorancia y dogma. Cada pueblo sometido se enfrentó a la difícil tarea de preservar su identidad cultural frente a una religión que prometía salvación, pero demandaba una renuncia a lo sagrado. Las transformaciones y sincretismos emergentes en este contexto revelan cómo la fe puede ser utilizada como un arma poderosísima. En este cruce de caminos se erigen las señales del Apocalipsis que presagiaban no solo el fin de un imperio, sino el comienzo de una nueva era llena de tensiones y nuevos caminos hacia la espiritualidad. 5. Misterios de Machu Picchu. Machu Picchu, la joya arquitectónica de los incas, oculta más de lo que la vista puede discernir. Este antiguo asentamiento, alzándose entre nubes y montañas, es un testimonio de la avanzada civilización andina y su conexión con el cosmos. Las alineaciones con los astros, el uso de materiales sagrados y los símbolos engarzados en cada rincón sugieren que este lugar no fue solo residencial, sino un centro espiritual destinado a ceremonias profundas. Entre las piedras de Machu Picchu resuenan ecos de un legado de entendimiento que va más allá de la historia oficial. Interrogantes sobre el propósito de este destino enigmático han llevado a investigadores a descubrir asociaciones entre los rituales allí realizados y las profecías de un mundo nuevo. En cada paso que se da por estos caminos antiguos, se siente la vibración de mensajes callados que permanecen esperando ser desenterrados por quienes buscan la verdad. 6. El culto a la serpiente. En la cosmovisión andina, la serpiente simboliza tanto la sabiduría como la renovación. Los antiguos incas adoraban a este reptil, considerándolo un puente entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. En su mitología se dice que la serpiente se eleva y desciende, marcando los ciclos de vida, muerte y resurrección. Esta figura se integra de manera intrincada en sus rituales y creencias, sirviendo como guía en la búsqueda de la verdad y la iluminación espiritual. A medida que exploramos este culto, se hace evidente una conexión conmovedora con la serpiente del Edén, presente en la narrativa bíblica. Ambas figuras representan el conocimiento prohibido y el despertar de una conciencia que desafía el statu quo. Las similitudes evocan reflexiones sobre la dualidad humana relacionada con el deseo de saber y el peligro de la perdición. Así, la serpiente se convierte en un símbolo del eterno conflicto entre lo divino y lo terrenal, invitándonos a meditar sobre nuestras propias luchas internas. 7. Profecías apocalípticas en la sierra. En las tierras altas andinas, las profecías apocalípticas no solo están grabadas en el tiempo, sino que también resuenan en el corazón de quienes habitan la sierra. Estas visiones anticipan grandes cambios, maldiciones y catástrofes que se producirán cuando la humanidad pierda su camino. Desde erupciones volcánicas hasta sequías devastadoras, estas advertencias se transmiten de generación en generación, arraigándose en la identidad cultural de los pueblos indígenas. La notoria coincidencia con las profecías del Apocalipsis cristiano invita a una reflexión más profunda. ¿Es posible que estas dos tradiciones hayan vivido en paralelo, ofreciendo a sus seguidores una guía en tiempos de incertidumbre? En este punto nos enfrentamos a la inquietante verdad
de que las advertencias de un fin sombrío provienen tanto de las tierras andinas como de las escrituras occidentales, sugiriendo que la sabiduría antigua compartida puede ofrecer indicios para enfrentar los desafíos actuales. 8. La influencia del cristianismo en las tradiciones andinas. La llegada del cristianismo a América marcó un quiebre en la tradición cultural andina. A menudo, las enseñanzas de Jesús se entrelazaron con historias locales, creando un sincretismo que ha perdurado en el tiempo. Este fenómeno no solo presenta la adaptación de figuras y conceptos, sino la resistencia de un pueblo a mantener su historia viva dentro de un marco diferente. Los rituales se transformaron, pero el espíritu andino, su relación con la naturaleza y sus visiones de un futuro de esperanza continúan latentes. La Iglesia intentó erradicar las prácticas que consideraba paganas. Sin embargo, las raíces ancestrales encontraron formas de subsistir en el imaginario colectivo. Las celebraciones, las danzas y los rituales cristianizados albergan ecos de sabiduría antigua. Esta fuerza vital desafía la línea divisoria entre el pasado y el presente y demuestra cómo la fe puede ser tanto una herramienta de opresión como de resistencia. Así, la influencia del cristianismo no terminó con el dominio. Al contrario, se transformó en una plataforma para la revitalización de la cultura andina. 9. Días oscuros. La conquista y la resistencia. La conquista española llevó consigo un maremoto de dolor y destrucción, marcado por la pérdida de vidas y culturas enteras. Sin embargo, en medio de la devastación, surgieron focos de resistencia donde los incas y sus descendientes lucharon por preservar su legado. Esta es una historia de valentía en tiempos oscuros, donde el altar sagrado se mantenía en pie a pesar de los embates de un sistema que pretendía imponer una nueva orden mundial. Las repercusiones de esta lucha continúan hoy en día y se hacen eco en las luchas contemporáneas por la dignidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas. En cada resistencia, en cada revuelta, se halla el grito de aquellos que no están dispuestos a dejar morir su identidad. Se hace evidente que la opresión no solo es física, sino que busca destruir la memoria, el legado y la visión de un futuro colectivo. La historia de los días oscuros nos invita a reflexionar sobre el impacto del colonialismo y a aprender de la resistencia tenaz de quienes nunca dejaron de soñar con un mundo más justo. 10. Símbolos ocultos en el arte inca. El arte inca está impregnado de simbolismo que ha sobrevivido el paso del tiempo. Cada figura esculpida, cada color usado, lleva consigo un mensaje profundo cargado de significado. La representación de la naturaleza, los animales y los fenómenos astrológicos revela una cosmovisión rica y compleja, donde cada elemento contribuye a una narrativa mayor que habla de conexión y armonía. Sin embargo, mucho de este arte ha sido malinterpretado o relegado al olvido, ya que los conquistadores preferían destacar sus propios relatos sobre el glorioso pasado inca. En la búsqueda de estos símbolos escondidos, nos encontramos ante la capacidad del arte de transmitir verdades universales que trascienden su contexto original. Al descifrar estos mensajes de los antepasados, nos acercamos a comprender una legacy que, aunque arrinconado, aún palpita en el alma de quienes buscan la conexión entre historia y espiritualidad. 11. La conexión con el calendario maya. La intersección entre las civilizaciones andinas y mesoamericanas, en particular con los mayas, revela un mosaico de conocimientos cósmicos que son asombrosamente similares. Ambos pueblos desarrollaron complejos calendarios que no solo marcaban el tiempo, sino que también comunicaban profundos entendimientos sobre los ciclos de la vida, las estaciones y los movimientos celestiales. Estos sistemas no eran meramente mecánicos,
eran expresiones de la espiritualidad que unía el cielo y la tierra. Las similitudes entre las profecías mayas y las incas delinean visiones del tiempo que culminan en eventos cataclísmicos y renovaciones espirituales. Ambos pueblos pronosticaron transformaciones que afectarían a toda la humanidad, sugiriendo que el fin de un ciclo podría dar paso a un nuevo orden. Al comparar estos conocimientos ancestrales, surge una pregunta intrigante. ¿Podrían estos pueblos haber compartido una sabiduría mayor que los conecta más allá de sus geografías? Esta búsqueda de patrones en el tiempo y la espiritualidad nos impulsa a reexaminar nuestras propias creencias sobre el Apocalipsis y lo que puede surgir de las cenizas de lo conocido. 12. Códices y escritos perdidos. El desierto de la historia está plagado de códices y escritos que desaparecieron con el tiempo y la conquista. La pérdida de estos documentos representa una tragedia sin igual, ya que albergaban saberes ancestrales, rituales y toda la riqueza cultural de los pueblos que fueron silenciados. Archivos en manuscritos, relatos orales y testigos visuales son las piezas que faltan en el rompecabezas de nuestra comprensión del mundo inca y su espiritualidad. La búsqueda de estos textos perdidos ha llevado a exploradores y estudiosos a la remota geografía andina, donde se especula sobre su existencia. Esta pérdida no solo es un vacío académico, es una herida en la memoria colectiva de un pueblo. Sin embargo, prestando atención al susurro de la tierra y manteniendo viva la tradición oral, los descendientes de los incas continúan transmitiendo la sabiduría de sus antepasados. Tanto en lo académico como en lo espiritual, el anhelo por recuperar estos conocimientos resuena con la urgencia de no dejar que la historia se repita. 13. La desaparición de los chancas. En los tumultuosos inicios de la expansión incaica, una de las tribus más enigmáticas y poderosas fueron los chancas. Sin embargo, su repentina desaparición ha suscitado diversas teorías y leyendas en torno a su destino. Algunos relatos sugieren que sufrieron un exterminio por parte del ejército inca, mientras que otros apuntan a que se unieron al imperio por elección, buscando refugio ante las invasiones extranjeras. Esta ambigüedad plantea cuestiones sobre la narrativa oficial de la conquista. La desaparición de los chancas simboliza no solo el fin de un grupo, sino el eco de miles de historias que han sido despojadas en procesos de conquista y colonización. ¿Cuántas voces han sido calladas en el fragor de la guerra y la dominación? Al indagar en este capítulo olvidado, se hace necesario reflexionar sobre la historia contada y la historia vivida y cómo el futuro depende de nuestra capacidad de escuchar las diversas versiones del pasado. 14. Señales en el cielo, eclipses y cometas. En la antigua cosmovisión inca, los acontecimientos celestiales eran vistos como signos divinos que marcaban momentos cruciales en la historia de las civilizaciones. Eclipses, cometas y otros fenómenos astronómicos eran observados con asombro y reverencia, interpretándose como premoniciones de cambios significativos en la Tierra. La astrofísica no solo era una ciencia, era una fuente de sabiduría que guiaba las decisiones de líderes y sacerdotes. Los registros de estas señales astrales en relación con acontecimientos históricos dan cuenta de la capacidad de los incas para conectarse con el universo de forma intuitiva. En el contexto espiritual, podría verse a estos eventos como heraldos de transformación. Reflexionando sobre estas creencias en el presente, existe un paralelo inquietante. ¿Estamos preparados para reconocer las señales del cosmos en nuestra propia era, donde los ciclos de destrucción y renovación se repiten con cada generación? 15. El rol de la mujer en las profecías incaicas.
A menudo, la historia ha relegado el papel de la mujer a las sombras, disminuyendo su influencia en las esferas sociales y espirituales de las civilizaciones antiguas. En la cultura inca, las mujeres no solo eran fundamentales en la vida cotidiana, sino que desempeñaban roles críticos en las profecías y rituales. Su sabiduría, conexión con la tierra y habilidades espirituales eran reconocidas y valoradas, llevándolas a convertirse en líderes en sus comunidades. Las mujeres quechuas, a través de la memoria oral, han preservado relatos y visiones que revelan una poderosa conexión con el destino de su pueblo. No fueron meras espectadoras, sino catalizadoras de cambios significativos. Este reconocimiento resuena con el feminismo contemporáneo, que busca elevar el estatus de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. Al celebrar la memoria de estas mujeres, estamos de hecho forjando un futuro donde las voces de todos sean escuchadas en la historia y en la espiritualidad. 16. Los apóstoles de los Andes. A lo largo de la historia, han surgido figuras en la cultura andina que han sido considerados como apóstoles, líderes espirituales y guías que han traído mensajes de esperanza y renovación. Estos individuos, a menudo con habilidades chamánicas y una profunda conexión con la tierra, se convirtieron en intermediarios entre el mundo físico y espiritual, al igual que los apóstoles en el cristianismo. A través de su liderazgo, preservaron los conocimientos ancestrales y ayudaron a que la espiritualidad indígena perdurara a pesar de la opresión colonial. Estos apóstoles contaban historias que estaban imbuidas de profecías y advertencias sobre el futuro. Sus enseñanzas guiaban a sus comunidades en tiempos de crisis, sirviendo como recordatorio de la importancia de la conexión con la naturaleza y la identidad cultural. Su legado perdura en la memoria colectiva de los pueblos andinos, resonando hasta nuestros días. Al investigar quiénes fueron estas figuras y qué mensajes dejaron, encontramos respuestas que pueden iluminar nuestro propio camino en tiempos inciertos, resaltando la relevancia de las voces olvidadas en la construcción de nuestras propias espiritualidades. 17. La leyenda del fin del mundo. En la rica tradición oral andina, las leyendas sobre el fin del mundo se entrelazan con las creencias sobre la renovación cíclica de la vida. Estas narrativas no solo describen catástrofes inminentes, sino también la esperanza de un nuevo amanecer que sigue a la oscuridad. Las advertencias acerca de que el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza se ha perdido crean un sentido de urgencia que resuena con las luchas contemporáneas contra el cambio climático y la destrucción ambiental. Las leyendas nos evitan caer en el fatalismo, ofreciendo la posibilidad de transformación si se elige el camino correcto. A través de estas historias se transmiten lecciones sobre la responsabilidad y la necesidad de entender nuestro lugar en el mundo. Reflexionar sobre estas leyendas nos invita a reconocer que el fin de un ciclo no es solo un cierre, sino una oportunidad para crear un futuro más consciente y armónico con la tierra, rescatando una conexión espiritual que es esencial en la búsqueda de soluciones en nuestros propios tiempos difíciles. 18. La discriminación de la sabiduría indígena. La historia de la humanidad ha estado marcada por la marginalización de saberes ancestrales, enfrentándose a la organización del conocimiento moderno que tiende a silenciar voces tradicionales. La sabiduría indígena, en particular la andina, ha sido alimentada por siglos de observación y entendimiento profundo de la naturaleza y del cosmos. Sin embargo, en el contexto de la colonización y modernización, se ha tendido a relegar o a demonizar estos conocimientos. A pesar del desdén institucional, los pueblos indígenas han mantenido viva su cultura, tradiciones y espiritualidad.
Aprovechando la oralidad y el contacto con la tierra, han cultivado un saber que es indispensable para enfrentar los desafíos actuales. La lucha por su reconocimiento se teje en el ámbito social y ambiental, ofreciendo alternativas valiosas para la humanidad ante un sistema que frecuentemente olvida sus raíces. Este es un llamado a escuchar y aprender de la sabiduría que ya está presente a nuestro alrededor, integrando su legado en nuestra propia búsqueda de equilibrio y verdad. 19. Ecos de un mundo antiguo. Al explorar las historias de los incas y sus creencias, resuena la pregunta de cómo los ecos de su sabiduría aún reverberan en el presente. Las estructuras sociales y espirituales que establecieron eran un reflejo de entendimientos complejos sobre la vida en comunidad, el respeto a la naturaleza y el valor de la tradición. A medida que avanzamos en el tiempo, descubrimos que muchos aspectos de sus enseñanzas están siendo redescubiertos y aplicados en búsqueda de un mundo más sostenible. En este contexto moderno, estos ecos nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en la historia de la humanidad. Al incorporar estas lecciones en nuestra vida actual, podemos establecer conexiones entre el pasado y el presente, y así dar sentido a una identidad que es rica y plural. La sabiduría inca, por un lado, nos enseña sobre la interconexión entre todos los seres, y por otro, nos desafía a enfrentar críticamente la realidad contemporánea. 20. Las catástrofes naturales como señales divinas. Las civilizaciones andinas entendieron las catástrofes naturales como manifestaciones del poder de los dioses, y cada terremoto, sequía o inundación era interpretada como una advertencia de que el equilibrio con la naturaleza había sido quebrantado. La relación entre el entorno y las acciones humanas ocupaba un lugar central en su espiritualidad. Cada evento se carga de simbolismo y significado, remarcando la necesidad de restablecer la armonía con la tierra. Las historias de estos eventos nos enseñan que la naturaleza no es un adversario, sino un aliado que requiere respeto y cuidado. En el presente, el aumento de desastres naturales plantea preguntas críticas sobre cómo las sociedades contemporáneas están respondiendo a estas señales. ¿Estamos dispuestos a aprender de las tradiciones antiguas para lidiar con nuestras propias crisis ambientales? La conexión con estos relatos nos empodera para tomar acción y reconocer que, al igual que los Andes, nuestras decisiones moldean el futuro de la Tierra. 21. La interpretación de los sueños. La interpretación de los sueños en la cultura incaica es parte integral de la conexión con lo espiritual. Los sueños se consideraban mensajes divinos, puertas a realidades alternas y herramientas para la toma de decisiones. A través del análisis de estos sueños, las personas podían acceder a sabiduría ancestral y prever acontecimientos futuros. Este enfoque a la vida onírica otorgaba un sentido profundo de propósito y dirección. La labor de los soñadores y chamanes era crucial, pues la interpretación de los sueños podía influir en acciones dentro de la comunidad. Las voces de la espiritualidad en los sueños suelen ser relegadas en la modernidad, perdiendo su valor en el paisaje del conocimiento contemporáneo. Sin embargo, la actualidad nos invita a redescubrir esta conexión, recordándonos que los sueños pueden ofrecer visiones clarificadoras de verdades ocultas, incluso en un mundo que a menudo olvida cómo escuchar su intuición. 22. Mensajes en el lenguaje de las flores. En la cosmovisión inca, las flores no solo eran un ornamento, sino que portaban significados profundos y poderes simbólicos.
Su lenguaje, lleno de matices, servía para comunicar sentimientos, intenciones y mensajes espirituales. Cada flor traía consigo la historia de la tierra, recordando la interconexión entre los seres humanos y la naturaleza. Como en la vida se hacen las ofrendas, así también las flores eran parte fundamental de rituales que honraban a los ancestros y los dioses. Además, el uso de flores en ceremonias era un medio para pedir guía y protección. Los incas creían que a través de estas ofrendas podían establecer comunicación con el mundo espiritual y buscar respuestas a sus preguntas más profundas. Al explorar este simbólico lenguaje, se vislumbra la necesidad de reconectar con las tradiciones que nos enseñan a respetar y entender el mundo vegetal que nos rodea. Hoy en día, estas enseñanzas nos invitan a volver a valorar la flora, no solo como recursos, sino como mensajeras del ecosistema que necesitan ser escuchadas en nuestra propia búsqueda de armonía y equilibrio. 23. La guerra sagrada de los incas. La historia de los incas está marcada por enfrentamientos que trascendieron lo meramente político, convirtiéndose en luchas sagradas, donde las creencias religiosas desempeñaron un papel trascendental. El concepto de la guerra sagrada involucraba no solo la conquista territorial, sino también la defensa de un modo de vida espiritual y cultural profundamente arraigado en la cosmovisión andina. Cada batalla era un choque entre la luz y la oscuridad, en el cual la verdad y las tradiciones eran la mayor motivación. El ethos de estas guerras se basaba en la idea de que el bienestar de la comunidad dependía de mantener el equilibrio entre el mundo físico y el espiritual. A medida que los incas se expandían, también llevaban consigo su visión del mundo, incorporando elementos de otras culturas, pero sin perder de vista su esencia. Reflexionar sobre estas guerras santas en el contexto de los conflictos actuales nos invita a pensar sobre cómo los ideales de lucha por la justicia, la identidad y la verdad se entrelazan con las creencias espirituales y cómo pueden iluminar el camino hacia un futuro donde la paz prevalezca. 24. El fin de los dioses. En la narrativa incaica, la idea del fin de los dioses se relaciona con la relación entre el pueblo, la naturaleza y los elementos sagrados. Al entrar en contacto con el mundo colonial, las deidades ancestrales se vieron amenazadas por una visión monoteísta que pretendía minimizar la espiritualidad andina. La llegada de los conquistadores trajo consigo la posibilidad del colapso de lo divino para los incas, lo que los llevó a cuestionar su mensaje y valoración de sus creencias ancestrales. Sin embargo, en los corazones de muchos, la resistencia a la idea de un fin también germinó la esperanza de nuevos renacimientos. A medida que la modernidad avanza, las luchas por el reconocimiento de los dioses antiguos son cada vez más relevantes y nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de diversidad espiritual en un mundo que a menudo busca uniformidad. Esta resistencia contra la desaparición de lo sagrado plantea interrogantes profundos sobre la continuidad de la espiritualidad y la importancia de honrar todas las creencias que nutren la experiencia humana. 25. La batalla entre la luz y la oscuridad. Las culturas antiguas a menudo narran historias que abordan la eterna batalla entre fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad. En la cosmovisión inca, esta dualidad se manifestaba en sus mitologías, donde los dioses de la luz eran celebrados por su capacidad de traer prosperidad y orden, mientras que las fuerzas de la oscuridad eran vistas como agentes de caos y destrucción. Esta narrativa perdurante sirve como un espejo de las luchas internas de la humanidad, donde la elección entre el amor y el miedo se convierte en el camino que todos debemos recorrer.
Las historias de resistencia, renovación y transformación son eco de esta batalla primordial, recordándonos que a menudo es la oscuridad la que nos enseña a apreciar la luz. Cada individuo y cada comunidad enfrenta sus propios desafíos en esta lucha. Sin embargo, el legado de los incas nos invita a recordar que a través de la sabiduría colectiva y la espiritualidad compartida, podemos encontrar el camino hacia una vida más iluminada. En última instancia, la reflexión sobre esta dualidad nos impulsa hacia una búsqueda más profunda de nuestros propios internos y externos conflictos. 26. El legado oculto de los incas. Este legado, que abarca conocimientos, prácticas y tradiciones, no solo vivió en el esplendor de su imperio, sino que ha sido preservado silenciosamente por generaciones a pesar de la opresión. Los incas establecieron un sistema de administración y conocimiento que permitió a su civilización prosperar. Sin embargo, el colonialismo trató de desmantelar este sistema y borrar su existencia de la historia, dejando solo vestigios de una cultura rica y diversa. A medida que los descendientes de los incas luchan por recuperar su identidad, este legado se convierte en una antorcha para la revitalización cultural. Estudiar y celebrar la historia de los incas puede ofrecer una nueva perspectiva sobre nuestra propia historia y ayudar a forjar lazos de unidad y respeto entre distintas culturas. Al reconocer y honrar este legado, nos confrontamos también con la responsabilidad de llevar adelante esa herencia y hacer que su luz brille ante nuestros desafíos contemporáneos, creando puentes hacia un futuro donde todos puedan florecer. 27. La predicción de un retorno. Las profecías ancestrales en las tradiciones andinas a menudo incluyen visiones sobre el regreso de un líder o un salvador, un tema que se repite a lo largo de diversas culturas alrededor del mundo. La figura de un retorno no solo presenta esperanza, sino una renovación de conceptos de liderazgo y justicia. En la cosmovisión inca se creía que un día quienes han sido olvidados retornarían no para llevar a cabo venganza, sino para restaurar el equilibrio perdido entre las comunidades y la tierra. Estas creencias son especialmente relevantes en el contexto de los movimientos sociales contemporáneos. A medida que las comunidades indígenas buscan recuperar su autonomía y derechos, se enfrenta a la posibilidad de que este retorno no sea solo de un individuo, sino una manifestación colectiva de conciencia y espiritualidad. En este sentido, las profecías pueden ser interpretadas como herramientas para inspirar el cambio y empoderar a las generaciones actuales a reimaginar su futuro, donde se honre y respete su rica historia mientras trazan nuevos caminos hacia la justicia social. 28. Los lugares sagrados y su significado. En la cultura inca, los lugares sagrados eran considerados portales de conexión con lo divino, espacios donde el cielo se encontraba con la tierra. Estos sitios estaban cuidadosamente elegidos, generalmente por su alineación con los cuerpos celestes o por su energía espiritual particular. Desde la majestuosidad de Machu Picchu hasta los templos de Cusco, cada rincón estaba impregnado de significado y reverencia, lo que los convertía en centros de adoración y rituales. La preservación de estos lugares sigue siendo fundamental para las comunidades andinas contemporáneas, quienes ven en ellos no solo un legado cultural, sino también una fuente de sabiduría espiritual. Cada piedra, cada altar, cuenta una historia que habla de la relación entre el hombre y el cosmos. La lucha por la conservación de estos espacios sagrados en medio de la modernidad y el desarrollo urbano recalca la importancia de recordar que no solo son estructuras, sino símbolos de identidad y conexión con el pasado.
Al explorar el significado profundo de estos lugares, se hace evidente que cada visita a estos espacios sagrados es en realidad un viaje hacia el interior, una manera de conectar nuestras vidas con un legado que persiste en el tiempo. La reverencia hacia estas tierras anima a las comunidades a enseñar a las nuevas generaciones sobre su importancia y a seguir honrando una cultura que, aunque ha enfrentado muchas adversidades, sigue viva. 29. Contrapunto. Jesús en las culturas indígenas. La llegada del cristianismo a América fue un evento que trajo consigo una compleja interacción entre los nuevos valores y las creencias indígenas arraigadas. La figura de Jesús se convirtió en un punto de referencia intrigante, no solo como Salvador, sino como un ser cuya compasión y amor resonaban con los principios subyacentes en la espiritualidad andina. Este contrapunto entre las enseñanzas de Jesús y las visiones nativas de lo divino crea una rica narrativa que invita a la reflexión sobre la diversidad espiritual que los pueblos de América han cultivado. Las historias que entrelazan a Jesús con los principios de vida indígenas nos permiten observar cómo las enseñanzas pueden convertirse en puentes de entendimiento. En este diálogo surgen preguntas sobre las similitudes y diferencias. ¿Qué es lo que realmente enseñamos sobre la bondad, la justicia y la compasión? Ambas tradiciones comparten un profundo deseo de conexión con lo sagrado y la necesidad de buscar el bien de la comunidad. Al reconciliar estas creencias de manera respetuosa, se nos ofrece una oportunidad única para expandir nuestra comprensión de la espiritualidad y fomentar una mayor unidad entre diferentes culturas. En última instancia, las enseñanzas de Jesús pueden iluminar un camino que integra las diversas riquezas espirituales de la humanidad, recordándonos que el amor y la compasión son valores universales que trascienden fronteras culturales y temporales. 30. La resistencia cultural tras la colonización. A pesar de los intentos sistemáticos de erradicar la cultura inca y sus tradiciones, la resistencia ha sido una constante en la experiencia indígena. La manera en que las comunidades andinas han preservado su lengua, rituales y creencias nos habla de una resiliencia admirable. La cultura no solo sobrevive, se transforma y se adapta, floreciendo a través de los desafíos. La resistencia se manifiesta en manifestaciones artísticas, tradiciones que se transmiten de generación en generación y en la lucha por la reivindicación de los derechos indígenas. La colonización, al intentar borrar la identidad andina, inadvertidamente despertó un fervor por la recuperación cultural que sigue latente hasta nuestros días. El renacer de las tradiciones ancestrales se convierte así en una poderosa herramienta de empoderamiento. A medida que los pueblos indígenas se levantan en defensa de su historia y su cultura, también iluminan caminos para que las nuevas generaciones conozcan y valoren sus raíces. Reflexionar sobre esta resistencia cultural nos conduce a una mayor apreciación de la riqueza que la diversidad aporta al mundo. La historia de las comunidades andinas es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, las culturas pueden y deben florecer, brindando una sabiduría única que puede enriquecer la experiencia humana en su totalidad. 31. El libro que nunca se escribió. Entre las ruinas de la historia andina yace un concepto intrigante: el libro que nunca se escribió. En contraposición a la escritura documentada de la historia oficial, los incas y otros pueblos indígenas construyeron su narrativa a través de la oralidad y el arte. Así, en lugar de un texto impreso, sus historias, tradiciones y conocimientos fueron transmitidos a través de la experiencia vivida y el relato compartido en comunidad. Este libro
No puede ser encontrado en bibliotecas, pero reside en el corazón de las personas que continúan contando su historia. La ausencia de un registro formal plantea una pregunta profunda sobre el valor de las historias no contadas en la historia oficial. Desde la perspectiva contemporánea, la interpretación de este legado oral y cultural puede transformar nuestra comprensión de lo que significa ser humano y reconocer el impacto que las experiencias colectivas tienen en la identidad. Al escuchar y preservar estas voces, se hace posible recuperar parte de lo que se intentó borrar, dándole vida a un mundo donde los relatos ancestrales rigen y guían. En un modo de vida que muchas veces ignora la riqueza de la oralidad, al mirar hacia atrás y hacia el libro que nunca se escribió, encontramos caminos para tejer historias que reconecten a las comunidades con su herencia, cultivando un sentido de pertenencia que es esencial en nuestra búsqueda de un mundo más justo y equitativo. 32. Outsiders, viajeros y sus historias. A lo largo de la historia, varios viajeros han llegado a las tierras andinas, trayendo consigo sus propias visiones del mundo. Desde conquistadores hasta exploradores románticos, sus relatos sirven de espejo en el cual se reflejan diferentes perspectivas sobre la cultura inca. Sin embargo, muchas veces estos extranjeros han tendido a retratar la realidad desde un ángulo distorsionado, imponiendo narrativas que a menudo han contribuido al estereotipo y a la deshumanización de las comunidades indígenas. A través de un análisis crítico de sus historias, podemos encontrar lecciones sobre la importancia de la autenticidad en la representación cultural. Es imperativo que las comunidades andinas se adueñen de su narrativa y la compartan desde su propia voz, un acto de reivindicación y reconocimiento que contrarresta el sesgo histórico. Si bien los relatos de los forasteros pueden ofrecer una perspectiva interesante, solo al dar a las comunidades indígenas el espacio para contar sus propias historias, se puede llegar a una comprensión más real y profunda de la rica diversidad que compone el patrimonio andino. La exploración de estas historias nos invita a reflexionar sobre nuestras propias visiones del mundo y nos recuerda que, al final del día, todos compartimos un hilo común, entrelazados en la vasta tela de la experiencia humana. 33. La búsqueda de la verdad en el ocultismo. A medida que viajamos a través del tiempo y la historia de los incas, surge la inquietante cuestión de la búsqueda de la verdad en el ocultismo. A lo largo de los siglos, las prácticas espirituales y ocultas se han considerado periféricas en la cultura dominante. Sin embargo, en muchos círculos se reconoce que hay una sabiduría profunda que se mantiene oculta debajo de la superficie. Las tradiciones andinas, con su riqueza simbólica y espiritual, ofrecen un espacio donde los secretos se revelan y las dimensiones ocultas de la existencia se iluminan. En el último siglo, un auge en la búsqueda espiritual ha llevado a un resurgimiento del interés por prácticas ocultas, incluyendo aquellas que resuenan en las tradiciones indígenas. Este anhelo por reconectar con lo misterioso y lo desconocido es un llamado a reexaminar lo que se considera la verdad en un mundo moderno que frecuentemente busca simplificar lo complejo. La necesidad de explorar el ocultismo como medio para acceder a niveles más profundos de comprensión puede llevar a nuevas revelaciones sobre no solo nuestra conexión con el universo, sino también sobre la esencia de la existencia misma. Al abordar el ocultismo desde la perspectiva de las culturas que han sido históricamente marginadas, se abre la puerta a un camino de sanación y reconocimiento, donde la verdad no se encuentra en la superficie, sino en los recovecos más ocultos de la experiencia humana. Al cerrar este viaje entre los incas y la figura de Jesús, no solo desenterramos símbolos y mitos,
despertamos memorias que la historia intentó silenciar. Entre montañas sagradas y relatos celestiales se dibuja un puente invisible entre lo ancestral y lo eterno, entre la cruz y el sol andino, entre el verbo y la profecía. Este no es solo un recorrido por el pasado, es una invitación urgente a replantear lo que creemos saber, a abrir el corazón a las conexiones que cruzan el tiempo, la fe y la tierra. Porque en cada piedra inca hay un eco de lo divino, y en cada relato silenciado, una verdad que clama por ser revelada. Suscríbete, comenta y comparte este mensaje. Tú también eres parte de este despertar. El viaje hacia la verdad continúa, y apenas estamos empezando a escuchar las voces que el tiempo no logró enterrar.